no les pasó que de pronto veían algunos temas en algunas materias que eran temas un poquito complicados de comprender, pero todavía la pregunta que yo me hacía, por lo menos, era, no solo es complicado de entenderlo, sino cómo puedo aplicar esto en la vida práctica? De pronto había temas en matemáticas, en trigonometría o en filosofía, en donde yo decía, esto apenas lo entiendo. ¿Y de qué me va a servir o cómo lo voy a aplicar en la vida diaria, en la vida cotidiana? ¿No les pasó eso a ustedes en algunas materias? A ver, ¿alguien quiere compartir algo? ¿Qué les pasó? ¿En qué materia? ¿Y qué pasó? ¿Alguien quiere compartir algo? No es testimonio, es de contar algo, ¿verdad? Alguna materia. En integrales y derivadas. Todas. No, bueno, Ricardo dice que todas. No le hallaba. Pero sí. Sí, ¿verdad? Esto que acaba de mencionar el pastor Germán. Sí, ¿verdad? Integrales y derivadas. No, sí. Pasar era la meta. Y ya después decir, bueno, ¿y esto como para qué me va a servir? Un gran reto, ¿verdad? Un gran reto. Bueno, resulta que a veces hay algunos principios que encontramos en la palabra de Dios que nosotros leemos en la Biblia y nos cuesta un poco entenderlo. Y quizá nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo vamos a aplicar esto que me cuesta percibir? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi vida? ¿Cómo lo voy a llevar a la vida cotidiana, a la práctica? Vamos a ir a la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo. Bueno, déjenme decirles que escrita por su mano, no, dictada por el apóstol Pablo. Pero ¿saben ustedes quién la escribió con su puño? A ver, ¿quién fue? Espérame. No. ¿Quién escribió la carta a los Romanos con su puño? No. Vamos a hacer el juego, quizás que hizo el pastor Gustavo Soto, ¿verdad? Sí, tiene un nombre raro que no fue el primero, ni fue el segundo, fue Tercio. Él la escribió, ¿verdad? Dictada, seguramente por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sin duda alguna. La carta a los Romanos es la piedra angular de la doctrina de la Iglesia. Es una de las cartas más profundas, podríamos decir, del Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo en ella nos deja el fundamento de cómo debe ser nuestra vida y la vida de la Iglesia, y es tan determinante que fue prácticamente aquí donde se dio inicio a la Reforma, cuando Lutero comenzó a estudiar y a orar basado en la carta o la epístola a los Romanos, que Dios despertó en él todas esas dudas de cómo se estaba enseñando la palabra de Dios hace más de 5 siglos y que llevó a la Reforma. Así que es una carta sumamente importante. Vamos a ir al capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1, del 1 al 9 vamos a leer. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados,
que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Señor, guíanos al estar meditando en este texto y en otros textos que vamos a revisar en esta noche. Que tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra también ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, no solamente la capacidad de entender lo que tú quieres enseñarnos, sino la disposición en nuestros corazones para ponerlo por obra. Gracias, Señor, por cada persona que ha tomado el tiempo y ha hecho el esfuerzo para estar aquí esta noche. Y oramos por los que se han quedado en casa. Si tienen algún problema de salud, que tú obres sanidad en ellos y que también hables a sus corazones y a sus mentes. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, este inicio de este capítulo 12 lamentablemente divide, o más bien cuando se dividió la Biblia en capítulos y versículos, en algunas ocasiones el orden de una carta que no viene dividido en capítulos afecta un poquito el orden que lleva. Lamentablemente aquí hay una de esas circunstancias en donde la división que se hizo corta lo que se está desarrollando como una carta que lleva un estilo muy diferente a lo que nosotros tenemos hoy en día. Porque si ustedes se dan cuenta, miren cómo inicia el capítulo 12. Dice, por lo tanto. Ese por lo tanto es una conjunción que nos está haciendo ver que hay una transición entre lo que viene antes y lo que vamos a leer después. Entonces no es posible que estudiemos estos versículos del capítulo 12 sin ver a qué se refiere el por lo tanto. Está conectado totalmente a los versículos anteriores. Y hay una transición aquí que nos va a revelar un misterio. Y se los digo así porque en el Nuevo Testamento aparecen varios misterios. Generalmente es el apóstol Pablo el que los revela, porque a él le fueron revelados por parte de Jesucristo. Así que le voy a pedir un favor. Nos vamos a ir para atrás para descubrir ese por lo tanto a qué nos está conectando. Y dice el versículo, vamos a empezar en el 11:28. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, dice esta versión. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Porque los regalos o los dones de Dios y su llamamiento, como lo es también su llamamiento, son irrevocables. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Esto parece un juego de palabras. Parece un juego de palabras en la que Dios nos está diciendo, bueno, los israelitas, ciertamente el pueblo de Dios, pero a causa del Evangelio, ellos han venido a ser enemigos. Y por eso mismo nosotros hemos alcanzado misericordia. Pero igualmente nosotros como gentiles, es decir, no judíos, no podemos juzgarlos a ellos, ni creernos ahora más. Como que si ahora nosotros tenemos valor e Israel no. No, dice, porque Dios los ha escogido. Y el versículo 29, que por cierto muchas veces lo sacamos de este contexto, dice, porque los dones de Dios son irrevocables como lo es también su llamamiento. Aquí no está hablando de dones espirituales, que muchas veces para eso se ocupa este texto. Es más, nosotros lo hemos ocupado, le decía a mi esposa, ¿cómo pasé tantos años creyendo que aquí estaba hablando de dones espirituales? No, no está hablando de eso. El contexto no es ese. Por eso es bien importante cuando uno encuentra palabras como nos enseñaron el pastor Gustavo, ¿verdad? Cuando dice un pero, hay que revisar bien lo que está ahí. Igual cuando dice por lo tanto, hay que revisar atrás y agarrar todo el contexto para tener el hilo de lo que es la revelación de Dios, porque si no, nos vamos a extraviar. Y lo que vamos a encontrar es un texto sacado de su contexto y ya saben que eso es un pretexto para enseñar lo que uno quiere y no lo que Dios nos está diciendo. Entonces, dejando ese paréntesis, aquí lo que está hablando es que Dios ha tenido misericordia de judíos y de gentiles.
Pero es interesante porque en esa misericordia que Él ha mostrado en diferentes épocas para ambos grupos, ahora el Señor ha venido a formar un cuerpo. Ha venido a formar un cuerpo. Y esto fue un misterio por siglos. Antes de la venida de Jesucristo, antes del anuncio del Evangelio, esto no lo se podía entender. Los judíos veían a los gentiles y tenían hasta un nombre bien feo con el que nos llamaban. Ustedes saben. Guau, guau. Por no decir perros. Pero así nos decían los judíos a nosotros. Y cuando inició la iglesia, según estuvimos estudiando hace una semana, la iglesia de Jerusalén formada por judíos, cuando empezaron los anuncios de que se estaban convirtiendo los gentiles, no lo podían creer. Es más, yo casi diría, no lo podían soportar. Se sentían incrédulos. Y el mismo Pedro, a quien Jesucristo le había dado las llaves del reino de los cielos para anunciar el evangelio a judíos, a samaritanos y a gentiles, él mismo se resistía, si ustedes se recuerdan. Porque en la mente del judío no cabía que los gentiles, esos a los que ellos habían llamado perros, ahora fueran también el pueblo de Dios. Pero pasaron los años y las cosas empezaron a cambiar, porque el evangelio se fue esparciendo por todas las ciudades alrededor y ahora la mayoría de la iglesia eran gentiles. Y ahora eran los gentiles los que decían, judíos, ustedes crucificaron a Cristo, ustedes están lejos ahora de la gracia, ahora nosotros somos el pueblo de Dios. La misma historia. No sé cómo llamaban a los judíos, ¿verdad? Los cristianos no les pusieron ese mismo epíteto, pero también los estaban viendo de menos. Por eso el Señor dio a Pablo a escribir estos versículos, ya décadas después, y decir, yo he tenido misericordia de ambos. He endurecido a ambos en diferentes épocas, y el endurecimiento del corazón en una época para unos resultó en misericordia y salvación para los otros. Y cuando Dios endureció el corazón de Israel, resultó para nosotros bendición y salvación, y su misericordia ha sido para nosotros también objeto de alabanza, ¿verdad? Y de gratitud al Señor. Por eso dice aquí en los últimos versículos del 11, qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Qué importante leer el por lo tanto para atrás, porque de esto nos da la base de lo que vamos a empezar a ver ahora. Porque ahora nosotros, en nuestro tiempo, hemos formado un cuerpo que se llama la iglesia del Señor. Y esta carta está dirigida a la iglesia. Y el apóstol Pablo empieza diciendo entonces, ahora que formamos un cuerpo, que es la iglesia del Señor, ya no vamos a estar viendo al pasado. Y quiero que me ayuden buscando ahí en la carta a los Efesios, también escrita por Pablo. En el capítulo 3, él explica un poquito más acerca de este misterio que es la iglesia. Efesios 3:5 dice, ese misterio en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos. Ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los no judíos o gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Así que, hermanos, ahora ya no hay distinción. No podemos estar viéndonos de menos o de más porque somos un cuerpo. Algo que fue un misterio por siglos, ahora está revelado a través del Evangelio y es la iglesia. Ese es el misterio que estuvo oculto por siglos. La iglesia, sin embargo, en esa transición que ha venido pasando, también ha seguido sufriendo de, no diría yo de falta de identidad, pero o a lo mejor sí, ¿verdad? En algunos momentos. Porque siempre los seres humanos estamos buscando ahí cómo diferenciarnos, cómo separarnos, cómo imponer lo que yo quiero y no necesariamente lo que Dios nos ha mandado. Y resulta que ya en épocas más modernas
mucha gente, muchos grupos que se llaman cristianos o incluso sectas, están queriendo judaizar a la iglesia. Pero la iglesia no es el nuevo Israel. Ya el apóstol Pablo en su época había empezado a reprender en Galacia, sobre todo a los Gálatas, advirtiéndoles de los judaizantes, que querían que la iglesia practicara ritos del judaísmo para que entonces sí fueran totalmente discípulos de Jesús. Y en la actualidad parece mentira, hay grupos cristianos que se están judaizando, están celebrando las fiestas judías, están practicando algunos ritos que hace el judaísmo, porque entonces así dice, ahora sí estamos completos. Realmente no, la iglesia no es el nuevo Israel, es la iglesia de Jesucristo. Pero otros grupos ven a la iglesia como una organización social de ayuda al necesitado, al pobre, a los enfermos. O sea, que la iglesia haga buenas obras, así debe ser. Esas obras dan testimonio de nuestra fe, pero en ningún momento estamos solamente para eso. Nuestras obras deben ser una demostración del amor por el prójimo y por Dios, para que las acciones de gracias sean para el Señor. Pero la iglesia tampoco es una ONG o una organización social humanista. La iglesia también ha pasado por periodos donde se ha vuelto un gobierno de corte religioso. Siglos enteros, donde la iglesia se unió con el poder político y militar y estableció gobierno. Y hasta el día de hoy hay un Estado que existe como un gobierno y que tiene banco y que tiene ejército y que tiene un liderazgo y todo, creyendo que eso es la iglesia y se llaman a sí mismos la iglesia de Jesucristo, de lo cual casi no tiene nada, porque está basado en leyes humanas. La iglesia no es tampoco eso. Y así podríamos seguir hablando, ¿verdad? De tantas ideas que el hombre ha querido imponer, desviándose de lo que es la voluntad de Dios. Por eso dice acá, ¿quién ha sido el consejero de Dios? ¿Quién le va a decir, Señor, no, así no es así como nosotros decimos, es así como dice nuestra tradición, es así como mandan nuestros líderes? No, ¿quién le va a decir a Dios, Señor, nosotros te hemos dado, así que hoy tenés que ceder? No, dice aquí el último versículo del capítulo 11, porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. Él es el Señor de la iglesia, Él es nuestro Señor y nosotros le pertenecemos y Él va a hacer como Él quiera. Sus propósitos se van a cumplir en nuestra vida y esa es muestra de su soberanía, aunque muchas veces tengamos que sufrir, tengamos que ceder en nuestros deseos. Él es el alfarero, nosotros somos el barro y de eso se trata. Ahora sí, por lo tanto, hermanos, en el 12, tomando en cuenta las misericordias de Dios a judíos y a gentiles, ruego que cada uno de ustedes, ahora nos habla a cada uno individual, en adoración espiritual, es decir, racional, ¿verdad? En este culto racional, como dice otras versiones, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí nos está diciendo que nuestra adoración ahora es algo espiritual, ya no es ritualismo, ya no es tradiciones, es algo individual, es espiritual y tiene que ver con que mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces ya no requiere que yo tenga que ir a un lugar a llevar una ofrenda física, a llevar un animal, a llevar cereales o cualquier tipo de ofrenda. Tiene que ver con que el Espíritu de Dios mora en mi cuerpo y este templo está entregado al Señor todo el tiempo. Día, noche, mañana, tarde, en lo privado y en lo público, en mi lugar donde resido y en mi trabajo, en donde estudio y en donde me congrego. Es adoración espiritual permanente, sacrificio vivo, agradable al Señor. Eso nos está diciendo acá, ¿verdad? Es en todo tiempo y en todo lugar. Y eso es lo que nos está pidiendo a cada uno de ustedes. Eso es lo racional para el creyente, para el discípulo de Jesucristo. Pero ¿cómo va a pasar esto? Bueno, dice el versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto de que suceda una renovación en nuestra mente tiene que ver con
despojarse el viejo hombre, con su mentalidad vana, su mentalidad superficial, que está enfocada solo en las cosas de este mundo, y revestirnos del nuevo hombre. De nuevo vamos a ir a Efesios. El apóstol Pablo se encargó de dar más explicaciones en la carta a los Efesios acerca de este tema. Dice 4:17. Efesios 4:17. Así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Aquí está describiendo, ¿verdad? Está describiendo cómo es la mentalidad del mundo de la cual nosotros debemos separarnos, de lo cual nos está diciendo que debemos renovarnos. También en Efesios capítulo 2, una página antes, nos está recordando que nosotros en algún tiempo también estuvimos en esa vida, antes de creer en Jesucristo. Dice Efesios 2:1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna en el aire, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Y aquí describe él cuál es la mentalidad de la cual debemos despojarnos. Y dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Personas que viven en la oscuridad, tratando de hacer en oculto un estilo de vida que solo satisface pasiones, que solo satisface la carne y que nos está, por supuesto, alejando de conocer la buena voluntad de Dios. Dice además que son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Qué es lo que ignora el no creyente? Bueno, ignora el Evangelio, ignora la palabra de Dios y se deja llevar por cualquier costumbre, por cualquier cosa que le digan. Y viene la gente a decirle que esto da buena suerte, que tiene que tocar esto, que tiene que ir a cierto lugar, que tiene que usar una prenda, un color determinado, y la gente se cree de todo menos lo que Dios nos dice. Porque hay tinieblas y hay ignorancia en la mayoría de las personas. Dice además que por la dureza de su corazón, hay dureza. Como que el estar en el pecado, en una vida que practica continuamente el pecado e ignora a Dios, a pasiones desordenadas, a inmoralidad sexual, como dice acá, que generalmente es a lo que lleva una vida lejos del Señor. Pero nosotros tenemos que renovarnos de eso. Y no es fácil, porque como acabamos de leer aquí en Efesios, dice que está el que gobierna en el aire, dice esta versión. El príncipe de la potestad del aire, que ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Y por supuesto, el cristiano no nos podemos sentir cómodos en este mundo, porque lo que vemos diariamente no son los valores que encontramos en la palabra. Casi siempre vamos a encontrar oposición, nos vamos a sentir insatisfechos, nos van a presionar a actuar y a hacer cosas de las cuales nosotros no estamos de acuerdo, y nos van a hacer sentir que somos unos desadaptados, que no estamos en actualidad, ¿verdad? Cómo son las modas, y así nos van a hacer sentir. Pero esto no se trata de que estamos desactualizados, se trata de que nosotros no estamos en las tinieblas. Se trata de que nosotros sí conocemos a Jesucristo y conocemos la verdad que está revelada en su palabra, o al menos así debería ser. La renovación de nuestra mente tiene que ver con que tomemos la se trata. La renovación, sin embargo, no sucede por ósmosis, ¿verdad? Me voy a sentar aquí a la par del hermano Daniel, o Robert, como
como sea. Del hermano Daniel, porque yo veo que él es un hombre que conoce de Dios, que viene a la iglesia todos los domingos, que le gusta cantar y alabar al Señor. Pues me voy a sentar a la par de él todos los domingos y me voy a rozar en el brazo de él para que se me pase, ¿verdad? O voy a ir a agarrar con las dos manos la mano del pastor y de su esposa, una media hora cada uno, para que se me pase, ¿verdad? El conocimiento y la sabiduría. 15. 15 cada uno, ¿verdad? Pero no se pasa así. No se sale así de la oscuridad o de la ignorancia. Tampoco por ser miembro de una congregación o de una denominación. El simple hecho de tener una membresía tampoco nos va a sacar de la ignorancia. Y entonces, ¿cómo es que esto sucede? Bueno, vamos a seguir adelante para descubrir cómo sucede esto. Esta renovación de la mente dice que va a venir por la palabra del Señor. La renovación viene por medio del conocimiento de la verdad que está revelada aquí en la palabra. De nuevo en Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice que el Señor ha preparado dentro de la iglesia todo lo que se necesita para que nosotros podamos ser renovados, capacitados y preparados para servir y para adorar a Dios. Dice Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del proceso de renovar nuestra mente. Es a través del conocimiento de la palabra. Y eso se lleva a cabo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de creyentes, donde el Señor ha provisto a las personas con diferentes dones, con diferentes ministerios y capacidades para que nos estemos equipando y preparando a través de esa multiforme gracia de Dios para que estemos todos madurando, creciendo en unidad como cuerpo, para que lleguemos todos a ser de la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ahora, esto no va a suceder rápido. Estamos en un proceso que nos va a tomar toda la vida y que va a culminar cuando estemos en la presencia del Señor. Ahí sí lo vamos a conocer cara a cara como Él nos conoce a nosotros. Por ahora vamos en un proceso que se llama santificación. Y a través del conocimiento de la palabra y la aplicación a nuestra vida y del poder del Espíritu Santo para ponerlo en práctica, vamos en ese proceso de santificación. Pero cuando lleguemos allá, estaremos en otro proceso de glorificación. Nuestros cuerpos glorificados como Cristo después de la resurrección, ya no vamos a tener todos estos obstáculos que tenemos aquí de la carne, del mundo y del príncipe de las potestades del aire que está engañando a todas las personas y que trata también de engañar a los cristianos. Así que ese proceso, hermanos, ejemplo, en las casas, en grupos pequeños, que cada uno de nosotros esté estudiando, degustando el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada que está en esta palabra, y estudiarla de manera sistemática, en su contexto, y si no, buscar con quienes podemos hacerlo para que nos enseñen. Y los que tenemos el privilegio de poder compartir en un grupo pequeño o hablar a la iglesia, verlo con una tremenda responsabilidad y privilegio, porque compartir la palabra de Dios, la única que es capaz de transformar la vida de las personas, realmente es una gran responsabilidad y no podemos tomarla a la ligera. Esto es vida y es vida eterna, no es historia, no son consejos que si quiere los toma y si quiere no los toma, es vida eterna. Y esta es una espada de dos filos, la palabra es como una espada de dos filos que penetra el corazón, el alma, las coyunturas y discierne. Por lo tanto, nadie va a quedar inmune cuando la palabra de Dios le toca. Por eso es tan importante conocerla y que podamos compartirla unos con otros. Pero bueno, le vamos a poner pies y manos
a esto que es como principios o doctrina. Dice en el versículo 3, volviendo a Romanos 12, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Somos parte del mismo cuerpo. En mi cuerpo tengo muchos miembros, como ya lo ha mencionado Pablo, y uno puede ver con desprecio el dedo chiquito de la mano o el del pie, pero golpéeselo y me cuenta, ¿verdad? No le vamos a hacer caso. ¡Ja! ¿Cómo duele? O una muela, ¿verdad? Esta muela es la última, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? La del juicio. ¿Por qué? Porque duele y casi siempre da problemas. Así que no, nadie debe tener un concepto dentro del mismo cuerpo que yo soy más importante que los demás. El Señor nos ha puesto, ciertamente cada uno ha recibido dones y un llamado de parte del Señor, pero todos somos iguales porque estamos en el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Aquí hay otra característica importante, la unidad. Es parte de la madurez, la unidad. ¿Vamos a tener diferencias? Seguro que sí. ¿No vamos a estar de acuerdo en algunas cosas o en varias cosas? También. Si ni en la casa estamos de acuerdo en muchas cosas y vivimos juntos, ¿verdad? Mis hijos pueden ser y no están de acuerdo en algunas cosas que a mí me gustan o cómo las hago. Cada quien es diferente, pero eso no quita que dejamos de ser una familia. Y eso no quita que dejamos de ser el cuerpo de Cristo. Y la unidad es una muestra de madurez. Si por cada vez que tiene diferencia con alguien usted se va a ir de la iglesia, nunca va a estar en ninguna congregación. Porque eso es normal que haya diferencia. Pero dice que cada miembro debe estar unido a todos los demás. Y aquí viene la parte práctica. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Todos tenemos algo de parte de Dios. Uno o más dones. Y entonces dice, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. Que encuentre los mensajes que Dios ha dejado en su palabra, que a lo mejor el lector demasiado superficial no los ve. El profeta saca de ahí mensajes y nos los hace ver con claridad. Eso es profecía ahora. No que le estén adivinando el futuro. Pero ahora el profeta saca de la Escritura mensajes que nos parece que no estaba ahí, pero que el Señor nos habla a través de esos mensajes. El que tiene ese don, que lo use y que nos enseñe y que nos muestre los mensajes que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Dice también acá, el que presta un servicio, pues que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe, ¿verdad? Si usted es buen maestro, pues júntese con un grupo, abra su casa, o si alguien abre su casa, sea usted el que enseñe en ese grupo pequeño y no desperdicie la oportunidad de edificar al cuerpo de Cristo, de hacer aquello que Jesucristo le ha llamado a hacer a través del don de la enseñanza. Si es el de animar a otros, pues ¿qué cree que va a hacer? Anímelos. Vamos, hermano, levántate, vamos el domingo a la iglesia. No importa que llegues a las 10:30, pero vámonos, ¿verdad? Ay, es que fíjate que nadie quiere empezar esta obra ahí. No, hombre, anime a las personas, busque los recursos, motive a otros. El motivador puede ser la pieza clave para iniciar una obra maravillosa en la vida de otras personas. Dice, si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y seguramente Dios le ha provisto o le ha dado las habilidades y los contactos para que usted busque quienes sí pueden dar con generosidad. A veces uno no tiene los recursos, generalmente no nos alcanza, pero sí puede tener contactos, conoce personas que sí tienen los recursos y es de llevarles la oportunidad y decirles, mira, aquí está esta oportunidad de servir, de ayudar a los necesitados, de obrar en un grupo de personas o de ayudar a la iglesia. Podés participar y seguramente Dios va a mover personas a través de la gente que tiene este don. Si es el de dirigir, pues que dirija con esmero, que lo haga con empeño, con diligencia, sin descuidos. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría, no con cara triste, no con amargura, que ya ni modo,
el último peso que me quedaba. No, hombre, dice aquí que lo haga con alegría, con gozo. De eso se trata. Y entonces cuando nosotros como cuerpo, como cristianos, formando un solo equipo, un solo cuerpo de distintas partes, con distintas funciones y dones, estamos obrando de acuerdo a la gracia recibida de parte de Dios, ahí estamos viendo la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Eso es lo que el Señor quiere. Cada uno debe aportar, sirviendo a los demás de acuerdo a eso que ha recibido. Dios no nos va a pedir cuenta de lo que no nos ha dado, pero sí nos va a pedir cuenta de lo que nos ha dado, de los talentos, habilidades y recursos, de eso, de lo que hemos recibido nos va a pedir cuentas. El amor a Dios y al prójimo además debe ser la motivación, y por eso dice el versículo 9 y 10, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal y aférrense el bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Es el amor la motivación, no buscar relevancia, no buscar pues que nos aplaudan o que nos admiren. Acuérdense que somos un cuerpo y todo es para la gloria de Dios, ¿verdad? Todo es para su gloria. De nuevo quiero terminar leyendo en Efesios capítulo 4, unos versículos que están del 3 en adelante, porque aquí termina el apóstol Pablo haciendo en estos versículos como un resumen de lo que acabamos de ver en Romanos. Dice, esfuércense, porque no es fácil, hermanos, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Mira qué bonito. Nos llama a la unidad hablando que compartimos muchas cosas en común. Una fe, un Señor, una esperanza, un bautismo, un Dios y Padre que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Pero luego va a lo particular y dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y aquí sí estamos hablando de dones espirituales. Aquí sí. Entonces, mire qué bonita, me gusta este texto, es inspirador para mí, porque nos está diciendo el Señor, ya no vayan al pasado donde los judíos veían de menos a los gentiles, ni donde los gentiles despreciaron a los judíos cuando la iglesia se hizo numerosa y mayoritariamente gentil. Ya no piensen que el sacrificio o el culto a Dios es en ritos, en tradiciones, sino es un sacrificio vivo, personal, diario, en donde yo me entrego al Señor y lo hago sirviéndole a mi prójimo. Y lo hago por medio de lo que el Señor me ha dado como talentos, como dones. Y tengo que renovar mis pensamientos. En el mundo todo es competitivo. En el mundo todo es para sacar provecho para mí. En el mundo todo es negocio. Pero en la iglesia del Señor no debe ser así. Nosotros no somos una empresa. No somos una SADCB. Aquí no es así. Aquí no se busca monetizar, como dice la palabra. Aquí se busca la gloria de Dios. Conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y que lo hagamos con madurez, que quiere decir en unidad, porque compartimos todo esto que hemos leído, pero al mismo tiempo, cada uno en particular, con lo que ha recibido del Señor, sirviendo y edificando a los demás. Para eso estamos como iglesia, por medio del servicio, por medio de involucrarnos en hacer lo que Dios nos ha llamado, así llegaremos a madurar, así llegaremos a crecer para llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Es un gran reto, hermanos, un gran reto, y por eso me gusta y es inspirador este texto para mí, porque me reta a superar mi mentalidad del pasado, ser transformado y a través de la palabra y del Espíritu Santo llegar a ser una nueva criatura a la estatura de Jesucristo. Espero que para ustedes también sea un reto, pero también un propósito, ¿verdad? Como creyentes. Bueno, ya estoy salivando aquí de estar oliendo esa deliciosa pizza, así que vamos a terminar y nada más cerramos nuestros ojos para orar y decirle, Señor, gracias porque tú nos has amado, tuviste misericordia de nosotros como gentiles, aunque tuviste que endurecer el corazón de Israel por un tiempo.
Sabemos, Señor, que ellos también van a alcanzar misericordia, porque al leer en el libro de Apocalipsis vemos cómo tú has elegido de todas las tribus de ellos también aquellos que van a ser salvos y que van a confesar a Jesucristo como el Salvador y como el Mesías. Gracias, Señor, porque como iglesia ahora somos tu cuerpo y tú estás llevando a cabo tu perfecta voluntad a través de nosotros. Permítanos cumplir con esa buena voluntad que es agradable, que es perfecta y que es la reconciliación de todos los hombres contigo a través de Jesucristo. Permítanos llevar ese evangelio a través de nuestra vida y edificarnos unos a otros a través del servicio, con los dones, con la gracia que tú has derramado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu provisión, por la provisión de tu palabra, y oramos para que nos bendigas y nos lleves en paz a nuestros hogares en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.